La batalla por México ha iniciado. Les tengo el mejor análisis de todo México. Iniciamos. Ok, wow. Las elecciones más grandes de la historia de México, bla, 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 cacareo, cacareo. O sea, eso es irrelevante. Lo que queremos realmente es entender qué va a pasar, qué es realmente lo que está pasando y esa lucha del poder atrás del escenario, la estrategia, todo ello. Vamos a analizar ese aspecto de lo que viene en estas elecciones y espero que les guste este análisis. Ahora, yo soy Ignacio Cruz, este es Búnker Político, el podcast más provocativo de México. All right, empecemos. A ver, uh, punto número uno, las elecciones de legisladores locales son irrelevantes en términos reales en lo que todo es este esquema grande a nivel nacional. ¿Por qué? Básicamente porque gane quien gane en cualquier estado, la legislatura del estado, ahí el que manda es el gobernador. Y aunque él tenga una pequeña desventaja o ventaja, no importa, esas voluntades se van a comprar. Así de fácil. Esas lealtades se van al quien mejor les convenga y a nivel estado se va a hacer lo que se va a hacer. Um, Eso no es nada nuevo, eso todos lo sabemos. Además, a nivel estado, todo lo que se legisla viene o por el gobernador o viene por la federación. O sea tu presidente que es el líder nacional del país, de tu partido, de lo que sea. O sea, todo eso viene desde arriba para abajo y a nivel local lo que hacen independientemente de ello es irrelevante, no tiene mayor relevancia. Entonces, las diputaciones locales, los congresos locales, no nos importa mucho en este esquema. Ahora, ¿qué es lo que realmente importa? Lo que realmente importa es el Congreso, obviamente, de la Federación, o sea, la Cámara de Diputados y las gobernaturas. Y vamos a ver cada uno de esos en mucho detalle. Ahora, primero, la Cámara de Diputados. Morena actualmente tiene 257 diputaciones en el Congreso, diputados en el Congreso, de las 500 que hay. Acuérdense que 300 son de elección directa, mayoría directa o relativa, ¿no? Y la demás es plurinominal. Ok, ese es punto número uno. Tiene 257. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que Morena pierda control del Congreso? De entrada, la oposición tiene que ganar las 243 diputaciones, o sea pluri o de otra forma, o directa, para estar exactamente a donde está en este momento. Ese es un reto bastante grande. Uh, O sea, necesitas 243 para estar tablas al momento. Eso ya es un reto muy grande para la oposición. Ahora, Morena podría perder, chequen esto, 249 diputaciones, o sea, 249 elecciones podría perder a nivel nacional y aún mantendría el control del Congreso. O sea, imagínense, 249 podría perder. Y yo diría que podría perder más, porque si pierde a lo mejor, no sé, 260, 65, a lo mejor hasta ahí, esa diferencia para que volviera a tener la mayoría
por lo menos en votaciones que importan, no es gran cosa porque esas voluntades, todos lo sabemos, se pueden comprar. Y sabemos que la lealtad a ese nivel es bastante precoz. Entonces, no me preocupa mucho si Morena llegaría a perder, que 260 más o menos diputaciones. En el sentido de que no me preocupa de que su control del país, o sea, no que me importe mucho su control del país, pero estamos hablando en forma estratégica y ahorita estoy como que tomando la perspectiva de esa posición. Ok, ahora, aquí les va las malas noticias. De esas 249 diputaciones que tiene que ganar la oposición, incluyen las diputaciones que actualmente le pertenecen a partidos aliados con Morena. O sea, eso aún es más difícil para la oposición. Es decir, Morena y sus aliados actualmente controlan a la mejor ahí como por 300 diputaciones de las 500 que hay en el Congreso. Eso de entrada es un mega desafío para la oposición. Yo no sé qué va a pasar, obviamente, pero eso está complicado. Es una situación complicada políticamente y veremos cómo eso se desarrolla en estas campañas. Digo, a ver qué tal está el mensaje, ¿no? Ok, otro punto importante. Hay que decir que Morena pierde el control del Congreso. Ok, acuérdense, aún tendría la presidencia y el Senado. Uh, en términos teóricos, eso no le ayuda nada a Morena si no tiene control del Congreso. Pero digo, en términos reales también ha tenido control del Congreso y realmente qué ha hecho en el país. O sea, no ha tenido mucho porque ha tenido tanto la presidencia, el Senado y el Congreso. Y en términos reales no vemos gran cosas en términos legislativos. Entonces, ¿qué realmente pasaría bajo esa situación? O sea, uno de los tres poderes está en manos de la oposición. La realidad ahí es que la oposición tendría obviamente un nuevo peso en poder negociar algo a ese nivel. Si se pasa de listo, por decirlo así, la oposición y empieza a tratar de como controlar demasiado en la legislación, como el presupuesto federal, cosas relacionadas con legislación importante para la presidencia, entonces lo que vamos a tener es básicamente una guerra entre el legislativo, la Cámara Baja, y los otros dos poderes. Y el país se va a congelar porque no habrá muchos resultados, digo, de todos modos, en estas situaciones legislativas y de presupuesto. Y ahora, una crisis, una guerra política interna en el país cuando el mundo está en crisis y ya tenemos una pequeña crisis económica y ya viene otra crisis económica a nivel mundial, y eso después lo vemos en otro tema, pero bueno, según los expertos, habrá otra y mucho más fuerte que de la de 2008, esperemos que no sea cierto, pero eso no le ayuda a México, no le ayuda a ustedes, porque imagínense una guerra política en la cúpula del país, del poder, del dinero, y todos los mexicanos sufriendo, porque, bueno, de por sí están sufriendo, pero o sea, va a ser aún peor la situación, porque menos cosas se van a resolver en una situación como esa. Entonces, la mayoría de los mexicanos van a estar sufriendo durante esta época y que va a durar hasta el 2024, porque va a ser una guerra interna que no le va a importar ni a un lado ni a otro, porque los de la oposición van a estar dedicados a destruir la presidencia de Morena, o sea, de AMLO,
y no les va a importar nada más que quemar su imagen. Lo que no entienden en esa situación es que también se están quemando a ellos mismos. Claro, de ahí en adelante va a ser una guerra mediática. A ver quién le dice a la gente el mejor mensaje para quién está destruyendo más al país. O sea, yo honestamente no quisiera estar así en esa situación en el país porque mucho más gente va a sufrir de la que va a beneficiar. Eso realmente es una situación de crisis interna y quién sabe cómo saldríamos del otro lado. Ah, Digo, actualmente con todo lo que está pasando con COVID, con lo económico, con falta de empleo, con estar todo cerrado, bueno, muchas cosas están cerradas. Y, o sea, no sé, o sea, yo creo que eso es, nos revela algo muy importante del sistema político. Y eso sería, o es, que los mexicanos les vale mother. No, ¿cómo sería eso? No, a los políticos les vale mother a los mexicanos. O sea, no les importamos en lo más mínimo, eso ya lo sabíamos, pero en esta situación se daría muchísimo más y durante los próximos 3, 4 años sería una lucha terrible en el país. Ahora, hay que decir que, ok, la presidencia pierde el Congreso, o sea, Morena pierde el Congreso y no puede hacer nada legislativamente. Y entonces, ¿a qué se va a dedicar la presidencia durante los próximos 3 años para como que posicionarse y tener alguna relevancia para los mexicanos? Porque legislativamente no va a poder hacer nada. Presupuestalmente va a tener que negociar básicamente todo y eso le puede afectar bastante en todos sus programas sociales y no sé qué más esté haciendo Moreno a nivel nacional. Pero, ¿a qué se dedicaría entonces AMLO durante el resto de su presidencia, aparte de pelearse con el Congreso? Pues yo creo que se dedicaría a meter un montón de esos políticos que ahorita ya los tienen en la mira, que ha sacado información, que les ha tomado dinero de Andorra, que los está exhibiendo. Yo creo que se dedicaría a meter a toda esa gente a la cárcel. Es lo que yo creo, porque digo, ¿de qué otra forma se va a rescatar? O sea, prometió mucho en cuestiones de anticorrupción, lo que ustedes gusten. Entonces, si pierde el Congreso y realmente no puede crear una agenda legislativa o darle una dirección fija al país en términos legislativos, uh, pues se va a dedicar a la otra cosa que le puede dar muchísimo rendimiento. Y eso es meter a los políticos corruptos que ya tienen la mira a la cárcel. Y créanme que lo va a hacer, porque no le queda de otra. Digo, va a ser una guerra tan despiadada que digo, ya todos se van a quitar los guantes y a pelear, y a pelear, y a pelear, y van a ver que así se va a poner. Y bueno, y realmente sería una guerra política en México que no se ha visto desde la revolución. O sea, literalmente, o sea, se va a poner feo la situación. O sea, feo, feo, feo para todo México. Y la verdad, yo creo que los mexicanos merecen mucho más que eso. Pero acuérdense, si llega a esas alturas de que realmente va a ser una guerra política y no les va a importar quiénes les afecta, pues ya saben, si hay sangre en las calles, compren bienes raíces. Va el dicho, es un dicho muy antiguo, pero básicamente, digo, no va a haber de otra más que tratar de sacarle una ventaja a toda esa miseria y destrucción que están creando los políticos. Ok, ahora, la siguiente parte de esto, las gobernaturas. Esto es importante porque la lana que van a sacar para 2024, las elecciones presidenciales de 2024 y el Senado, principalmente va a salir de la federación y de los... Ok, parte de esto, gobernaturas. Esto
esto es importante porque la lana de 2024, actualmente la situación, obviamente esa situación va a cambiar después de estas elecciones, o sea, puede mejorar, puede empeorar, no sabemos. El PRI tendrá algunos estados en su control para 2024 y obviamente tendrá a los empresarios que siempre financian las campañas. Y de esa forma ellos van a poder financiar lo de 2024. Pero, ojo, esos mismos empresarios que le van a dar al PRI también le van a dar a Morena. Y a los niveles más altos y obviamente a los niveles de a nivel candidato. ¿Por qué? Porque un empresario no puede quedarse fuera. Ellos viven de los negocios relacionados con gobiernos, lo acepten o no. Todos los empresarios en México tienen algún enlace con gobierno federal o estatal y así es como se hacen exitosos empresarios. Entonces, ellos le van a jugar a las dos. Entonces, el aspecto de los empresarios no le va a dar mucha ventaja al PRI. Al PAN es irrelevante, tengan o no tengan dinero, porque ellos no tienen oportunidad de ganar en la presidencia de 2024. Entonces, PRI y Morena se van a enfrentar ahí y de ahí van a sacar su dinero, de esas dos fuentes principalmente. Actualmente, el PRI tiene 12 gobernadores. 12 gobernadores. ¿Y qué creen? En esta elección de 2021, 8 están en juego. O sea, 8 de 12 gobernaturas del PRI están en juego. Esto puede ser una situación muy peligrosa para el PRI. Porque imagínense en el peor de los casos que el PRI perdiera todas esas gobernaturas. ¡Pum! Nada más se queda con 4 para 2024. Pero yo no creo que el PRI va a perder las 8 gobernaturas. La verdad no creo. Sería muy complicado, la verdad. Muy complicado. Pero la realidad es, si el PRI pierde una sola gobernatura, una sola, en este ciclo de 2021, de entrada ya va hacia 2024 debilitado, porque eso es la estructura y economía de un estado completo que pierde. Entonces, en esta elección, el PRI no puede perder ni una sola gobernatura, ni una. Y si pierde una, ya está debilitado. Así de fácil. Está debilitado para 2024. Ok, Morena. Morena tiene 6 gobernaturas actualmente. Y solo una está en juego. Solo una. Eso de entrada le da una mega ventaja a Morena. Porque independientemente de esa gobernatura que está en juego, que de hecho es la de Baja California, hay que decir que Morena la pierde. Va adelante ahorita en las encuestas, pero digo, va contra, ¿ahí quién va? A Baja California va Hank Ron. Ok, digo, yo creo que él podría ganar. Y Lupita Jones por el PAN, o sea, por favor, Lupita Jones, o sea, ni al caso. Pero bueno, ahí yo creo que Morena la gana y no tiene mayor problema. En las otras gobernaturas que están en juego, yo creo que aunque no gane más Morena, o sea, el PAN podría ganar una, le podría quitar una al PRI, PRD le podría quitar una al PRI o por lo menos mantenerse ahí fuerte. Bueno, yo creo que PRD sí le quita una al PRI en Guerrero. Entonces, boom, el PRI ya perdió un estado. Yo creo que pierde Guerrero, el PRI por lo menos pierde Guerrero, yo creo. Pero digo, sabemos que nada es absoluto en la política de México porque, digo, siempre hay formas de ganar, ¿no? Y como digo, las voluntades se compran en México y las lealtades. Entonces, esa es como que la situación para el PRI y para Morena
a este nivel de gobernaturas. O sea, yo creo que no es tan fácil para el PRI simplemente hacer una campaña de quererle ganar las elecciones a Morena, porque estratégicamente está en una situación donde la más mínima derrota para el PRI, por ejemplo en Guerrero, lo debilita. Lo debilita para el 2024. Morena no tiene casi nada en juego en gobernaturas en este ciclo, y eso es una ventaja estratégica muy fuerte para ellos. El que en sí está expuesto es el PRI, son 8 gobernaturas que están en juego. Ya les dije, una yo creo que sí pierde, mínimo una sí pierde. Ahora, podríamos debatir todos los demás estados y lo que ustedes gusten, si gana el PRI, no gana el PRI. Y eso lo podemos ver en otro episodio, pero ahorita yo creo que el que tiene más para perder en esta elección es el PRI, y es por esa razón, de que Morena solo tiene una en juego y el PRI tiene 8 gobernaturas en juego. O sea, eso no es nada fácil para el partido. Entonces, en pocas palabras, 2021 son unas elecciones muy peligrosas para el PRI, y para Morena sí son peligrosas en el sentido de percepción pública. Por ejemplo, si pierde el Congreso, el control del Congreso, si pierde la gobernatura en Baja California, ok, pierde el Congreso y pierde lo que es una gobernatura. En términos reales, eso es relevante en nada más en el Congreso, porque ya no tiene el control absoluto del Congreso. Y en cierta forma mucho mejor, porque es mucho mejor que existan diferentes partidos en el control para que puedan llegar a mejor negociar para la gente, ¿no? Pero sabemos que eso no va a pasar en México. Eso se va a usar como una ventaja para presionar al otro. El otro no se va a dejar y va a ser un pleitote, y ya sabemos, va a ser puro nada a términos legislativos y la federación, porque va a ser una guerra entre ellos. Pero la percepción para Morena va a ser de que está perdiendo el control del país y la gente se está moviendo hacia otros partidos, etc. Y ese es el mensaje que la oposición se le debe de llevar a la gente si pasa eso, de que el Congreso se pierde y se pierde otra gobernatura. Ese es el mensaje importante. Ese mensaje de la oposición de atacar al PRI, de atacar a Morena, de que son unos nacos, de que es gente ignorante, etcétera, etcétera. O sea, acuérdense en que esa gente que están atacando de Morena, que vota por Morena, que apoya a Morena, son mexicanos. O sea, y si un partido está atacando a la gente de esa forma, básicamente diciéndoles ignorantes por apoyar a Morena o a AMLO, no esperen que voten por ustedes. O sea, no funciona así. Podrás atacar a esa gente todo lo que gusten, pero al final del día no van a votar por ustedes. Y eso se lo digo de cuates, porque yo estoy viendo que mucha de la oposición, o sea, PRI, está con una campaña de mediáticos en redes sociales y todo, o sea, todo lo que es redes sociales, donde nada más están atacando a la gente por apoyar a Morena. Eso es absurdo, porque estás creando enemigos de que no te van a apoyar. Porque aparte de que atacas a Morena y a la gente que apoya a Morena y les dicen de groserías a la gente que apoya a Morena, los insultan su intelectualidad, tampoco están proponiendo nada. O sea, están proponiendo absolutamente nada nuevo en términos de propuesta para los mexicanos, para los que van a representar. O sea, si un candidato a diputado federal va y le ofrece una calle a alguien, le ofrece cemento, le ofrece mejorar esto a nivel local,
O sea, obviamente el candidato no tiene idea de lo que está, el trabajo de lo que es, pero tampoco la gente, porque la gente nada más ve al político, a ver qué le puedo sacar al político, y el político obviamente a ver qué les puedo dar para que me den el voto. Eso funcionaba antes. Hoy en día pues, te van a sacar todo lo que pueden a candidatos de todos los partidos y a lo mejor al final del día ni votan ni por uno ni por otro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a motivar a la gente de ir a votar? Ese es el verdadero truco. Y eso yo no, o sea, yo las campañas que veo sociales de todos los partidos, ninguna yo diría que motiva a la gente de ir a votar por algún candidato. O sea, es las mismas campañas aburridas, sin ideas nuevas, sin energía política, energía de personalidad, nada. O sea, nada, más de lo mismo de siempre. Um, ok, esa es esa situación. Um, yo personalmente creo que en esta elección, el que tiene más en juego, obviamente, es el PRI y tiene mucho más que perder. Y yo espero que su táctica de campaña cambie un poquito, porque la verdad, como les digo, yo no veo gran imaginación en las propuestas de campaña, en los candidatos. Los candidatos, o sea, por favor, nada que ver. Los candidatos, ay, qué horror. En todo el país, o sea, y la verdad de todos los colores, o sea, candidatos que no ofrecen realmente nada. Son básicamente figuras partidistas y siguen todo lo que el partido les dice. Y eso es desafortunado. Y estoy hablando específicamente a la Federación de Diputados, a la Cámara de Diputados. Candidatos a la Cámara de Diputados. All right. Ok, y como les digo, ese mensaje de las campañas anti-Morena, o sea, básicamente le están diciendo a su base del PRI, odien a Morena. Pues, ¿qué creen? Ya creo que ya los odian. Eso ya, digo, ya es un hecho. O sea, los que son así como que de la base de la base de la oposición ya odian a Morena. Yo no, yo no le veo gran relevancia a esa estrategia porque tu base ya básicamente odia a Morena. Entonces, ¿qué importa eso? O sea, honestamente, ¿qué importa? No vas a agarrar a ganarte gente fuera de tu base con esa estrategia. No lo vas a hacer. Así de fácil. Y como les digo, llevar ese mensaje de odio a la población en general y seguir insultando a la gente de Morena, digo, no les va a ayudar. O sea, y lo vimos en las últimas elecciones. Las últimas elecciones, ¿qué pasó? Ok, sí, ganó el PRI en muchas y Morena no avanzó en nada. Pero yo analicé los números y hice un episodio analizando los números. ¿Y qué pasa en los números? Ok, en los números del PRI no subieron. Se quedaron exactamente igual. Es decir, su misma base ha votado en esta última elección y la anterior. El mismo número. No están subiendo. Ok, la gente de Morena sí bajó bastante. Pero ahí está ese grupote de gente que votó por Morena y es obvio que no fueron a votar por el PRI o por la oposición porque los números del PRI y de la oposición se mantuvieron igual. Igual. No cambió esos números. Están igualitos. Entonces, yo les digo, o sea, si van a atacar a la gente de Morena, no se van a ganar el voto de esa gente. La única cosa es, si esa gente está motivada a ir a votar, van a votar por Morena. No van a votar por la oposición. Y digo, en la última elección yo no vi mucha campaña de Morena en ninguno de los estados. El presidente no tomó mucho interés en eso. Y en este ciclo, a ver qué pasa. Digo, ya empezaron a salir cosas de lo de Andorra, todo ese dinero que le quitaron a los políticos corruptos. Y yo creo que esa estrategia la van a seguir metiendo y va como que motivar a la gente de que, mira, este presidente sí mete a los corruptos a la cárcel.
esa estrategia yo creo que podría sacar a una buena cantidad de gente para que vayan a votar. ¿Cómo puede luchar contra eso la oposición? Pues, ¿qué creen? Hagan lo mismo. Vayan en contra de los políticos corruptos de sus filas y métanlos al bote. Si la población ve eso, el presidente y Morena están metiendo a los corruptos a la cárcel. Mira, los del PRI también están metiendo a gente corrupta a la cárcel que eran de sus filas. Pues van a ganar mucha credibilidad y la credibilidad es algo que no tiene realmente ningún partido. Lo tendrá el presidente en sus bases, pero los partidos realmente no tienen credibilidad. Entonces, eso sería una buena táctica para empezar a ganar esa credibilidad. PRI ve en contra de esos políticos corruptos que ha existido en el partido y mételos al bote. Créanme que eso va a ser mucho más para motivar a la gente a ir a votar por el partido que simplemente atacar a los de Morena. Porque eso de atacar a los de Morena no funciona. No funciona. Y no les va a funcionar cuando el presidente entre a la campaña indirectamente haciendo cosas para motivar a la gente, para motivar a sus bases. No van a poder con eso. Eso no lo hizo en el último ciclo. Si lo hacen en este ciclo, están perdidos. O sea, no hay posibilidad realmente de derrumbar a este movimiento. Pero si empiezan a ir en contra de los corruptos que se han encontrado en las propias filas del partido, yo creo que eso gana credibilidad y ayudaría mucho en este ciclo electoral. All right. Muy bien, yo creo que eso es suficiente para hoy. Yo soy Ignacio Israel Cruz Lara. Este es Búnker Político, el podcast político más provocativo de México. Denme un like, por favor. Necesito más likes. Este proyecto va a largo plazo. Entonces, ok, está bien. No tengo muchos likes ahorita. Pero poco a poquito va creciendo la audiencia. Y estamos aquí para largo plazo, como les digo. Entonces, regálenme un like. Si ustedes me regalan un like, entonces más gente lo va a ver porque se va a dar como sugerencia y luego ya podemos empezar a tener una audiencia mucho más grande. Y créanme que yo creo que aquí es un espacio donde podemos analizar las cosas como en ningún otro espacio se hace en México. Ni en las notas. Entonces, regálenme un like. Si ustedes me regalan un like en Búnker Político, realmente yo creo, en mi opinión muy personal, es mucho mejor que en las otras fuentes de información que hay en el país. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.